Bueno, no sé si pudieron ver el práctico, el último que subí, si lo pudieron chusmear. Era similar al, al anterior, digamos que lo que le agregaba distinto, es el hecho de, bueno, más allá de que había más cantidad de asientos y había un par de cosas, de diferencias en cuanto a lo que eran los asientos de venta, la gran novedad era que yo le agregué un mayor de 4 columnas. No sé si lo pudieron resolver o si lo entendieron para resolverlo, que no, la realidad es que no es muy difícil, pero ya nos empieza a dar un parámetro de lo que es la cuenta contable y para qué nos sirve. En resumidas cuentas, eh, el mayor contable lo que hace es ir sumando lo que va sucediendo con la cuenta. ¿Sí? Por ejemplo, si miramos la cuenta caja, que era el primero que aparecía, esperen que les voy a compartir la pantalla, ¿sí? Yo les voy mostrando y vamos viendo lo mismo. ¿Se ve el Excel ahí? Bien. Cualquier cosa, pues tienen duda con alguno de los puntos de los asientos que no hice. La verdad es que lo único que incorporé distinto respecto al primero es que con el auto que incorporamos ya viene con una deuda encima, como para empezar a agregar distintas cuentas. En la medida que yo vaya subiendo prácticos y vayamos haciendo prácticos, le voy a tratar de ir agregando cuentas contables como para que vayamos viendo las distintas situaciones. En inicio, acá la diferencia es que el auto que estamos incorporando al patrimonio ya viene con una deuda encima, es decir, más allá que es un activo que vale 600.000 pesos, viene con una deuda de 160, ¿sí? Que inclusive después la vamos a ir pagando ahí. Yo mostré que había el pago de una de las cuotas en uno de los asientos. Este tipo de deuda es una deuda directa sobre el vehículo. Las deudas sobre los vehículos se llaman prendas, y cuando uno compra así como cuando compra una casa o una propiedad inmueble, lo que grava la deuda se llama hipoteca. En el caso de los vehículos, lo que grava la deuda de un bien rodado es una prenda, ¿sí? Generalmente cuando uno adquiere un vehículo con deuda, inclusive el título, por ejemplo, sacas un auto nuevo, lo estás pagando, y sobre el título de propiedad indica que tiene una deuda. Inclusive una vez que lo cancelaste, tenés que pedir que lo saquen y demás. Después el otro pasivo que incorporé, distinto, que son los proveedores, que es un pasivo bastante común, es súper frecuente el tener deuda con algún proveedor de mercaderías, porque la realidad es que uno, en la elección de la financiación del negocio, una de las grandes elecciones o de las grandes opciones que suele tomar es que mi depósito de mercaderías me lo financie la mayor cantidad posible el proveedor mismo. ¿Cómo sería esto? Generalmente la mercadería, viene un proveedor, me baja mercadería y me la da a pagar a más o menos un mes o a 15 días o a la siguiente visita. Generalmente es contrafactura la modalidad que se trabaja. Supongamos que tenemos un proveedor que nos visita 2 veces al mes y con el cual ya tenés una cuenta abierta, viene, te baja mercadería y te baja porque la baja el camión, es una terminología usual, que te baja mercadería, esa mercadería la pones en tu depósito, te pide que firmes la factura, porque la factura viene indicando que te vende en cuenta corriente, es decir, que no le pagás. Entonces vos, al firmar la factura que recibís, estás dando conformidad de esa deuda que estás asumiendo. Te baja la mercadería y se va. A los 15 días, cuando vuelve a traerte más mercadería, ¿qué suelen hacer? Te pide que le pagues la factura anterior, y pagame la factura que te dejé la semana pasada. Si me pagas esa factura, te vuelvo a bajar mercadería. Esta modalidad, vos, que te permite de hacerte mercadería para estar trabajándola una semana o 15 días,
y sin habérsela pagado al proveedor, ya la fuiste vendiendo, y cuando viene el proveedor a traerte más, le pagas la anterior. Es una modalidad bastante usual, ¿sí? Si bien hay proveedores que no trabajan de esta forma, por darle un ejemplo, si vos tenés un negocio tipo almacén o un negocio de alimentos, capaz que viene un proveedor de queso o un proveedor de lácteos o un proveedor de verduras, y te lo hace en esta modalidad, ¿sí? A pagar a 15 días, a pagar a la próxima factura. Te viene Coca-Cola, Quilmes o este tipo de marcas y no te baja la mercadería si no se la pagaste en el momento. Recién trabajan a modalidad crédito si sos un proveedor muy grande, es decir, si sos Disco, Toledo, Carrefour, a ese nivel ahí trabajan a pagar, pero si no es al contado. Pero por eso les quise incluir una compra de mercaderías, como para que también vean que en el transcurso de los días de venta que fuiste registrando, uno compró mercaderías a cuenta, es decir, no las pagó, se endeudó con esa mercadería, pero después las vende al contado. Eso, o sea, como para mostrar, uno le baja en mercadería, o sea, es una operatoria completamente normal, y véanse, trabajando desde el escritorio, van a ver que te entregan mercadería que no pagaste, y vos la vendés y la cobrás en el momento, ¿sí? O sea, uno, la lógica sería que yo, esa mercadería que no pagué, yo la venda al contado, o la venda a un plazo no mayor al que la tengo que pagar yo. Porque si a mí el proveedor me entrega mercadería para pagar a 20 días y yo la vendo para cobrar a 30, cuando venga el proveedor a cobrar, yo le voy a decir, sí, ya la vendí, pero la cobro dentro de 10 días. ¿Se entiende? También vamos a ir prestando atención a eso, que es una cadena financiera, donde aquí hay que prestar atención a que la cadena de pagos no se interrumpa. Es decir, si yo tengo compromisos que cumplir, lo que yo venda a crédito tiene que respetar esos compromisos que yo tengo que cumplir. No, nada, después incorporamos algún que otro paguito con banco. Recuerde que cuando pagamos con el banco, ya sea que emití un cheque o hice una transferencia o hice un pago electrónico, porque hoy es más que normal, que tengo que pagar la factura de internet, tengo que pagar la factura del teléfono o del gas, y la pagas por home banking. O sea, no es que vas con un cheque a Camusi. Ya entras al home banking, o sea, el efecto es el mismo, es una salida bancaria. Lo que les decía acá, si pueden ver, el mayor, que es lo que yo incorporé nuevo respecto al ejercicio anterior, como para que vayamos incorporando modalidad de trabajo. Los grandes libros contables, o sea, hay tres grandes libros contables. Uno es el libro diario, que es de carácter obligatorio. Y el libro diario, para quien tiene que hacer contabilidad, el libro diario es de carácter obligatorio. Y vos tenés que registrar las operaciones diariamente. ¿Sí? Se supone que uno a diario, por eso se llama diario, debería ir registrando, aunque sea con un asiento resumen, lo que fue pasando día a día. Luego existe un libro que es el libro mayor, donde yo voy haciendo resúmenes o sea, lo que me va haciendo es el resumen de cada cuenta. Uno va a tener un libro mayor por cada cuenta contable. Vas a tener un libro mayor de caja, uno de banco, donde vos vas a ir resumiendo todos los movimientos de caja, todos los movimientos de banco, todos los movimientos de muebles y útiles. Obviamente va a haber libros mayores que van a tener mucho más movimientos que otros. Por ejemplo, el libro caja es o el libro banco o el libro mercadería es el que más movimientos va a tener durante el periodo, ¿sí? El ejercicio contable. La cuenta rodados, donde me indica los movimientos que yo tuve de vehículos, posiblemente sea muy acotado durante el año, porque no sé, ¿cuántos autos voy a comprar yo durante el año? Puedo comprar un vehículo, puedo hacer una reparación o hacer alguna mejora sobre el vehículo, pero van a ser poca cantidad durante el año, ¿sí? Al igual que la cuenta capital, al igual que ciertas cuentas donde yo voy a tener, por ejemplo, si yo pago un alquiler mensual por el local donde yo estoy trabajando y se paga una vez por mes, la cuenta de gastos de alquiler va a tener 12 movimientos, porque va a tener uno por mes, ¿sí? Ahí es donde uno va viendo cuántos. En cambio, la cuenta caja, mínimamente una vez por día va a mover, es decir, que yo voy a tener más de 300 movimientos al año. ¿Qué es lo que hace el libro mayor, que es el segundo libro? Y que este no es de carácter obligatorio.
O sea, nadie te obliga a tenerlo. Pero ¿qué pasa? Para poder confeccionar un balance o para poder llevar un control de la contabilidad, es necesario, no te queda otra que hacer los mayores. Entonces no te obligan a hacerlo, porque se sabe que si vos no haces el mayor estás medio complicado para cualquier trabajo contable. Veamos la cuenta caja, que acá la estoy marcando, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Fíjense que dice cuenta caja, debe haber saldo deudor o saldo acreedor. En el debe, lo que hace el mayor es sumar cada vez que la cuenta caja apareció en el debe. Si aparece en el debe y es un activo, quiere decir que ahí yo sumo cada vez que la caja aumenta, es decir, cada vez que el activo aumenta. Por el contrario, en el haber, yo voy a sumar en el mayor cada vez que la cuenta caja disminuya, es decir, que esté en el haber. Por diferencia, saldo deudor, ¿por qué? Porque se supone que yo voy a tener más saldo en el debe que en el haber de caja. Porque si el debe me representa cada vez que aumentó la plata y el haber me representa cada vez que disminuyó la plata, a lo sumo van a ser iguales. Es decir, si son iguales, mi saldo de caja es cero, porque no tengo plata, porque toda la plata que entró salió. Si el debe es mayor, que sería lo más normal, me va a dar un saldo deudor. Esto me va a implicar cuánto dinero yo tengo en caja o tengo disponible en efectivo. En el caso del ejemplo del ejercicio son 108.000 pesos. La cuenta caja no debería tener nunca saldo acreedor. Si hubiera saldo acreedor en la cuenta caja cuando estás haciendo contabilidad o cuando estás haciendo un ejercicio, es muy factible que algo se haya hecho mal. ¿Por qué? Porque si el dinero es algo físico y yo tenía 10 billetes de 1.000 en la caja, yo no voy a poder sacar más de 10 billetes de 1.000. ¿Sí? Nadie me va a hacer un recibo de pago y yo no le entregué nada. ¿Sí? Cuando hay situaciones donde eh, el debe y el haber siempre tiene que demostrarnos un saldo positivo. Como yo les contaba, la cuenta caja, yo no puedo tener al abrir la caja registradora un saldo negativo de plata. Yo o tengo o no tengo plata. A lo sumo es cero, pero no negativo. Lo mismo mercaderías. Si yo voy al depósito de mercaderías, o en el caso del ejemplo, tengo 50 bolsas de alimento, 10 bolsas de alimento o ninguna. No existe el concepto de tener menos 5 bolsas. Es decir, si a mí en la contabilidad me aparece menos 5, la realidad es que es 0, no es menos 5, es 0, y después tendré que encontrar qué pasó, qué no registré, por darles un ejemplo. O me bajaron, cuando vino el proveedor, me bajó 5 bolsas menos, yo anoté 50, pero realmente bajaron 45. Entonces cuando yo voy a revisar a la contabilidad me da menos 5, pero en el depósito no tengo nada. O por ejemplo, me bajó bien el proveedor, yo tenía 50 bolsas, pero cuando le vendí a alguien, marqué que le vendí 5, pero le entregué 6. Entonces esa sexta que salió del depósito sin que yo la marque, también me va a generar una diferencia entre el físico, entre la realidad de lo que hay y lo que dice la contabilidad. Esas son situaciones que vamos a ir aprendiendo a controlar puntualmente cuando vayamos viendo cada cuenta. Y la cuenta del inventario, caja y del banco son cuentas muy puntuales, donde existen controles donde tendemos a verificar que no nos falte ni plata ni mercadería. Por dar un ejemplo, hay cuentas que son más fáciles de controlar, porque si yo tengo la cuenta contable que es rodados, y yo sé que nuestro negocio tenemos una camioneta y una moto, es bastante fácil controlar todos los días, asomarte al depósito al final del día y ver físicamente la camioneta y ves la moto, están. El día que no está, se dieron cuenta todos los empleados porque faltó la camioneta, o porque se la robaron, o porque está en un taller, o porque pasó algo. Hay cuentas que son muy llamativas de que están o no están. Otras no tanto. Lo mismo la cuenta mercadería, depende qué controles. Si vos tenés, si tu mercadería es, por dar un ejemplo, si vos sos una concesionaria de autos y vos te dedicás a vender autos, tu mercadería son los autos. Si vos sabés que tenés 15 autos disponibles, a vos no te puede faltar un auto. Digamos que es mercadería que no te puede faltar nunca.
Porque si te falta un auto, estás complicado si te dedicas a vender autos y te falta un auto. Porque esa mercadería que te falta es de mucho valor. O por ejemplo, si vos sos una farmacia, te vas a tener un montón de productos a los cuales no le vas a hacer un gran seguimiento, porque tenés, por ejemplo, gasas. Nadie te va a controlar si perdiste gasas. O, no sé, agua oxigenada, o algún remedio tipo, no sé, ibuprofeno 200. No va a ser complicado que te falte ibuprofeno 200. Pero hay ciertas drogas que te van a tener un control muy grande, sobre todo aquellas drogas que se utilizan para hacer drogas, justamente. ¿Sí? De hecho, en su momento hubo en el país grandes problemas porque todas las drogas que incluían psicofármacos se utilizaban para hacer otras hierbas. Entonces, sobre esas ventas hay un control superior. No sé si a alguno le tocó alguna vez comprar, si vos tenés que comprar, por ejemplo, Rivotril, ¿sí? Que es la marca comercial, que es clonazepam o diazepam, lo que te venden. Para comprar esa droga, vos tenés que tener dos recetas, una común y una segunda receta, que es una receta rosa. ¿Por qué? Porque tienen un control adicional. Lo mismo, por darles un ejemplo, remedios oncológicos que son raros y que vos no tenés todo, no es que tenés un stock de remedios oncológicos cualquier cantidad. Generalmente son medicamentos que no tiene puntualmente. ¿Sí? Van a ser situaciones que se van dando en cada negocio. Por eso les daba los casos extremos. Que vos tengas una farmacia o que tengas una concesionaria de autos, o que, por ejemplo, tengas una ferretería. Si vos tenés una ferretería, vas a controlar más o menos que los clavos que vendés estén. Lo que te vas a asegurar es que las herramientas que tenés, que cada herramienta que cuesta capaz que 60.000 pesos, la vas a tener súper identificadas donde están. Después, si te faltan 3 clavos, no te vas a morir. Porque son 3 clavos que generalmente se venden al peso. Eh, bueno, por eso les decía, la realidad del saldo contable, que era una de las preguntitas que yo dejé ahí, que es la cuenta, lo que me indica a mí, me indica la magnitud, la cuenta contable me indica la magnitud que hay de determinado bien o determinada, o sea, cada cuenta me explica, me representa algo económicamente de la empresa, ¿no? O del negocio. Dijimos que la cuenta caja me representa dinero en efectivo a mi favor y el saldo de la cuenta caja me va a indicar cuánto tengo. Lo mismo con la cuenta banco, lo mismo con la cuenta mercadería, lo mismo con la cuenta rodados, que me representa o me indica vehículos que yo tengo, ya sean auto, moto, tractor, ¿sí? Cualquier vehículo que yo tenga o maquinaria grande para hacer mi negocio. Luego los pasivos, lo mismo. El pasivo, que se comporta en forma inversa al activo, ¿sí? Eh, va creciendo en el haber, es decir, cada vez que en el haber aparezca un valor, me indica que aumenta mi deuda, como vimos en la cuenta prendas a pagar o proveedores varios. Fíjense que es mayor en el debe, perdón, en el haber que en el debe. Y cada vez que aparece en el debe, esta cuenta es porque yo estoy haciendo un pago. También, esto es para que vayan comprendiendo cómo trabaja la contabilidad, que es un sistema de partida doble, justamente. Fíjense que si yo tengo una deuda que está disminuyendo, y lo estoy pagando con un activo que está disminuyendo, es lógico de qué lado va cada cuenta. Porque si los pasivos disminuyen en el debe y los activos disminuyen en el haber, es lógico que se vayan ubicando de esta forma en las cuentas. Y también les va a ser fácil saber armar o entender los asientos. La técnica contable es bastante básica y la mayoría de las cuentas o de los asientos siempre son repetitivos. Lo que hay que aprenderse es lo que vimos en el primer ejemplo, que decía, en el debe el activo aumenta, el pasivo disminuye, están las pérdidas. Uno, sabiéndose ese cuadrito, va a poder hacer siempre un asiento. A lo sumo te vas a equivocar en el nombre, o le vas a poner un nombre distinto, pero va a ser difícil que te equivoques, porque si vos sabes que estás cobrando dinero en efectivo, el dinero en efectivo para mí es un activo, el activo aumenta, o sea que va al debe. El motivo por el cual estás cobrando va a ir en el haber. Puede ser que estés cobrando plata porque te está pagando alguien que te debía plata, o estás cobrando plata porque vendiste. Sí, va a haber distintas situaciones por las cuales vos podés cobrar plata. En las cuentas del pasivo, el saldo va a ser acreedor,
porque como el pasivo se representa o me indica que hay valor en en el haber, el saldo, mientras sea acreedor, significa que yo debo. Las cuentas ¿hay cuentas que pueden tener un saldo contrario? Sí, algunas sí. Por ejemplo, proveedores varios. Proveedores varios a mí me identifica cuánto yo le debo a un proveedor que me vende mercadería, ¿no? Supongamos que el proveedor yo le pagué todo el tiempo, le pagué todo. Estoy en cero. Y me hace una bonificación. Me dice, no, mira, en tu próxima compra, la próxima vez que me compres, manda una nota de crédito, porque me compraste mucho el año pasado, o me compraste mucho el mes pasado, te bonifico 5.000 pesos. Entonces esa cuenta va a tener saldo deudor. ¿Es posible? Sí, es posible, porque cuando yo le compre al proveedor se me va a compensar automáticamente. ¿Sí? Lo mismo puede pasar con cuentas de activo del mismo tipo. Si yo tengo clientes a los cuales le vendo a cuenta y hago lo mismo, un cliente que por buen cumplimiento, porque me compró un montón o lo que sea, no me debe nada y yo lo bonifico, ese activo va a tener saldo acreedor, que se va a compensar cuando me compre mi cliente nuevamente, ¿sí? Algunas cuentas admiten que exista un saldo contrario. ¿Por qué? Porque son saldos que no son físicos, son saldos que pueden llegar a pasar. Mismo una cuenta bancaria. ¿La cuenta bancaria puede estar en rojo o estar en negativo? Algunas cuentas sí. Y las cuentas corrientes comerciales admiten lo que se llama giro al descubierto. ¿Qué quiere decir giro al descubierto? Giro al descubierto es, por ejemplo, a mí me dicen el banco que me autoriza hasta 50.000 pesos al descubierto y yo tenía 5.000 pesos y hago un cheque de 15.000, cuando vaya la gente a cobrar ese cheque de 15.000, el banco se lo va a pagar y automáticamente yo le voy a estar debiendo 10.000 pesos al banco. Eso es lo que sería un giro al descubierto. Es como que te autoriza un crédito. Te dice, si te quedaste sin plata, yo te cubro por tanta plata. Y esa plata vos la vas a intentar pagar muy velozmente porque generalmente los giros al descubierto tienen intereses altísimos. Lo que ya te hace el banco es bancarte, ¿sí? Y no es que te banca infinito. Te va a bancar o te va a dar una autorización de acuerdo a cómo vos te muevas, ¿sí? De acuerdo a tu cartera crediticia, a cuánto cumpliste, a qué dinero movés. No es lo mismo el giro al descubierto que te van a dar a vos que abriste un almacén que a Toledo. Ojo, capaz que te dan más a vos que a Toledo, eh, pero no, más allá del chiste, un banco le va a dar mucha más plata a una empresa grande que tiene muchos avales para cubrir ese dinero que a un empresario pequeño. Visto esto de cómo me va tirando los saldos, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, por ¿Cuánto supuesto. tiempo, cuántas horas tiene para cubrir ese cheque? Porque antes era 72 horas. El tiempo para cubrir un giro al descubierto, hoy por hoy, depende del acuerdo que vos tengas con el banco. Porque lo que suelen hacer ahora los bancos es, como decís vos, antes tú podías tener un tiempo o un lapso. Ahora lo que te hace el banco es decirte, mira, vos tenés tanta plata para estar al descubierto y a partir que estás en descubierto, es decir, que el banco te prestó plata para poder cubrir un cheque, el banco te empieza a cobrar intereses por día. Entonces, cuanto más días vos te atrases, más días te cobra interés el banco. Así que digamos que hay una ventaja, ¿sí? Y los intereses de estos suelen ser muy altos, o sea, vos mismo te vas a querer apurar para cubrirlo. Y generalmente ese interés va aumentando en la medida que el descubierto es más alto. Porque si el descubierto es ínfimo, por decirte una cosa, vos tenías un descubierto de 100.000 pesos y te pasaste Sí. en 500 pesos, capaz que el banco ni siquiera te cobra nada. Pero si te pasaste 10.000, va a ser un valor. Si pasaste 90.000, o sea, cuanto más te acercas al tope, más te cobra. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué te cobra cada vez más? Porque es mayor el riesgo que tiene el banco de no cobrar. Porque estás en una deuda que no está muy... O sea, no es que tenés una hipoteca o tenés un... No, hay una deuda que está en el aire, básicamente. Los saldos de las cuentas, y los muestro ahora como para ir eh, entendiendo que es importante, o digamos el objetivo de la contabilidad es es vos saber, hoy imagínense con una computadora, vos podés entrar al final del día y saber cuánto, en función de lo que cobraste y vendiste, cuánta plata deberías tener,
en función de la mercadería que entró y salió, cuánta mercadería deberías tener. Eso hoy se puede ver en forma mucho más veloz. Y son situaciones que se ven constantemente, o sea, hay cuentas que constantemente se están controlando y se están mirando por una cuestión de decisiones. Porque si yo tengo que ir cubriendo, por ejemplo, yo sé que en mi banco mañana va a entrar un cheque. ¿Por qué pienso mañana va a entrar un cheque? Porque uno se va anotando los cheques que fue entregando. Ustedes saben que, no sé si ya lo vieron con Eduardo, si no ya lo van a ir charlando, tenemos dos tipos de cheques. El cheque que es al día, que vos lo firmás y a partir que lo entregaste podés ir a cobrarlo al banco. Y hay otros cheques que son postdatados, es decir, que pueden cobrarse, que yo te lo doy, pero vos lo podés cobrar recién capaz que dentro de un mes, ¿no? Ese cheque diferido, yo te lo firmo hoy, 18 de mayo, pero dice que a vos lo tenés autorización para cobrarlo el 5 de junio. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy revisando tener plata para que el 5 de junio, cuando vos puedas ir a cobrarlo, ¿cuál es la realidad? Vos vas a estar más o menos, cualquiera de ustedes va a estar más o menos con el cheque en la puerta del banco el 5 de junio esperando que abra para cobrarlo. O si uno tiene una cuenta bancaria, ¿qué hace? Lo deposita y el banco mismo, que te cobra una comisión por hacerlo, es el que espera y automáticamente te lo intenta cobrar cuando llega el día. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a velar por hacerme el dinero para cubrir ese cheque. Porque si yo hice un cheque diferido es porque la plata no la tenía toda hoy. Entonces yo te digo, no, mira, te pago dentro de 20 días, tengo que juntar la plata para meterla en el banco, porque vos vas a ir con el cheque y si se intenta cobrar no vas a tener fondos. O vas a usar un descubierto que no querés. Estos saldos, si bien uno los va a ir mirando diariamente, porque hacen a la necesidad del control de los valores, ¿por qué? Porque es lindo, no, porque a mí me interesa saber cuánto tengo en la caja, cuánto tengo en el banco, cuánto tengo en mercaderías, cuánto debo a un proveedor. Uno va revisando ciertas cuentas constantemente. Lo va a hacer en forma de control propio para saber y tomar decisiones, y lo va a ir haciendo cada tanto porque es necesario presentar algún tipo de información, ¿sí? Si una vez al año estas cuentas se van a convertir en saldos finales, y a partir de esos saldos finales yo voy a construir un balance. El balance me va a especificar ciertas cosas, básicamente se hacen tres balances o tres estados de cierre, ¿sí? Comúnmente conocido como balances. Uno de esos tres, que es el que ya estamos haciendo, es este chiquitito que está acá abajo, nada más que es un poquito más grande, que es el estado de resultados. El estado de resultados es información que a partir de los saldos finales de las cuentas de ganancia y de pérdida, me van a permitir a mí saber cuánto gané o perdí durante un año, ¿sí? De hecho, si yo este estado de resultados en forma interna lo voy generando mensualmente, cada 3 meses, cada 6 meses, me va a permitir a mí, empresario, o, a mí, dueño de mi local, me va a permitir saber cuánto más o menos voy vendiendo. ¿Se entiende? Es por eso es que introdujo este concepto de mayor. Ahí volvimos todos. ¿Pudieron entenderlo, lo pudieron hacer al mayor, como para yo saber si lo sigo incorporando en los siguientes prácticos o necesitan que lo explique de alguna otra forma? No sé cómo estuvieron con el práctico. Yo lo pude realizar, pero no está como lo puso usted. Me equivoqué en todo, o sea, lo ubiqué de diferentes maneras, ¿no? Okay. Hay algunos que no lo sumé bien. Bien. Pero más o menos lo entendí. Bien. Recuerden cuando se hace el mayor, que el mayor, como les expliqué hace un rato, lo que hay que hacer es lo siguiente. La cuenta caja, de hecho, este mayor, acá lo presento todo junto. Yo podría hacerme una hojita solamente con la cuenta caja, una hojita solamente con el cuenta banco. Ahí lo puse más práctico porque lo hice en un Excel. De hecho, si a ustedes les es práctico el Excel para trabajarlo, yo se los mando en Excel, si lo quieren chusmear y les sirve para verlo. De hecho, después lo subo, así lo miran y lo chusmean porque el Excel es una herramienta muy práctica.
¿Qué es lo que hace el mayor? Yo sumo de cuenta caja, por ejemplo, sumo todas las veces que caja apareció en el debe. Es decir, si yo sumo todas las veces que caja apareció en el debe en este ejercicio práctico, me suma 337.500 pesos. Después sumo todas las veces que la cuenta caja apareció en el haber. Me suma 228.000 pesos. Y después saco la diferencia. ¿Cómo la voy a sacar la diferencia? En función de la cuenta que sea. Las cuentas de activo debería ser mayor el saldo deudor. Las cuentas de pasivo debería ser mayor el saldo acreedor. Las cuentas de pérdida las tengo que ubicar. Acá tenemos el costo de mercadería vendida y los gastos de alquiler, saldo deudor. Y acuérdense que cuando hicimos la ecuación, decíamos que era activo más pérdidas igual capital, ganancias y pasivo. Esa ecuación está en el primer práctico. Se tiene que comportar de la misma forma, es decir, de este lado del igual sería el debe, activo y pérdidas. De este lado del igual sería el haber, capital, ganancias y pasivo. Como verán, hay cuentas donde no aparece de los dos lados. Por ejemplo, la cuenta ventas apareció solamente del lado del haber. Es posible, a ustedes les parece que puede aparecer, miremos acá o pensemos en el ejercicio de una venta, caja a ventas, entra plata, registro ventas. ¿Podría darse un asiento donde la venta esté del otro lado? ¿Qué les parece? Me da la sensación que no. Normalmente no, pero ¿en qué situación podría pasar para que se invirtiera un asiento de ventas? Puede ser, profe, una devolución de mercadería, una Exactamente. venta de mercadería. Exactamente. Digamos, yo no, por lógica, como dijo Lucas, si yo vendo, siempre la opción es vender. La situación puntual donde yo puedo tener un asiento al revés o ventas me puede aparecer del otro lado, me devolvieron una venta. Viene una persona que compró algo y me dice te lo devuelvo. Y vos tenés la opción de devolver. Vos al anular esa venta, contablemente lo que se hace es invertirse el asiento. Porque vos le devolvés la plata y él te devuelve la venta. Entonces vos dejaste de vender y devolviste la plata. O sea, sería el caso puntual. Es decir, no es que va a pasar a cada rato, sino que puede pasar cada tanto. Lo mismo con los gastos de alquiler. Gastos de alquiler no va a aparecer como una ganancia nunca. ¿Por qué? Porque vos estás pagando un servicio. O gastos de internet. Salvo que venga un día Movistar y me diga, mira, te devuelvo porque yo te había modificado el plan y vos me pagaste de más. Entonces te devuelve. Ahí sí va a disminuir, porque tu gasto fue menor. Son situaciones más puntuales. Pero bueno, más o menos el práctico lo quise llevar a este nivel para poder ver lo que era el mayor, como para poder incorporar el mayor como algo necesario. Y si se fijan en el estado de resultados, cada una de las cuentas puntuales, por ejemplo, la cuenta ventas, es igual al saldo acreedor de ventas. La cuenta costo de mercadería vendida es igual al saldo deudor de mercadería, de costo de mercadería vendida. Es decir, cuando uno tiene todo mayorizado, hacer este estado de resultados es hasta fácil, porque ya tenés todos los saldos y te fijas cuánto va en cada uno y lo armaste fácilmente. Por eso es que yo les decía que hacer un mayor no es obligatorio, pero es necesario, porque lo necesitas para hacer el siguiente, no te queda otra. Porque imagínense que, bueno, acá me decís, sí, pero si no lo hago mayor, yo hice las cuentitas, y sí, en un trabajo práctico donde tenés 15 asientos, las cuentas las haces, pero en un mayor donde trabajaste durante un año, que no son 15 asientos, si no tenés un mayor, estás complicado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta respecto al práctico este? Yo te Sí. quería consultar. Sí, En una situación real de hacer esto, sí. ¿se hace a mano en una hoja o se hace por Excel? Situación real. La forma real hoy de registrar la contabilidad
es a partir de un libro contable, ¿sí? Por ejemplo, libro diario, que se llama, lo que hace es rubricarse. ¿A qué se refiere con esto? Vos lo llevas, en este caso en Buenos Aires, lo llevas a una institución que se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas o al Registro Público de Comercio, donde vos llevas un librito que dice libro diario, que lo compraste en una librería, le ponen las hojas, te dice cuántas hojas tiene, alguien le pone una firmita y eso se convierte en un libro de contabilidad. La opción que vos tenés es hacer todo esto en un Excel y después pasarlo a mano, porque hay cosas que siguen siendo así todavía. Todavía digamos que esto no fue digitalizado en esa forma, sigue siendo físico. En algún momento lo van a tener que revertir porque ya está prácticamente hasta una escritura de una casa te la dan digital. Esto en cualquier momento se convierte en digital, pero hoy por hoy vos lo podés hacer en un sistema contable, pero si vos no tenés, vos tenés la opción de imprimirlo todo, lo tenés que llevar a una especie de imprenta que lo que te hacen es agarrar la hoja impresa te agarran la hoja que vos te imprimiste el diario y como que te lo fotocopiaran y queda pegadito en el libro. ¿Sí? Se hace una duplicación, es como que te lo imprimen sobre la hoja del libro. ¿Sí? Antiquísimo, pero sigue pasando, que se sigue haciendo de esa forma. La otra opción que hay es que en vez de llevar un libro, ciertas empresas llevan un montón de hojas sueltas que te las nombran, te las firman cada una y vos imprimís directamente sobre estas. Pero sigue siendo físico. Vos lo vas a hacer en un Excel o lo vas a hacer en un sistema contable, ya sea el Tango, el Beckerman, el que tengas, pero cuando lo tengas que llevar a realidad, lo vas a tener que imprimir y lo vas a tener que hacer imprimir en un libro rubricado. La realidad es que hoy por hoy todavía seguimos con eso porque hay situaciones de contabilidad que se siguen manejando como hace 50, 70 años. ¿Por qué? Porque hace falta que cambie una legislación. Y imagínate que hay legislaciones que no cambian, y no cambian, y no cambian, menos esta. Total, los que laburan son los contadores, así que no les importa. Los que laburan son los contadores y lo tienen que imprimir, ir a una imprenta que te lo imprime en un libro. Ya está. Esa es la realidad, así se trabaja. Lo que sí vos lo vas a hacer o en un Excel o en un soporte informático, porque hoy por hoy hacerlo en un sistema que no sea informático es difícil. Estamos a punto de cortarnos. ¿Alguna pregunta más para ver si hago otro Zoom? Yo hago una pregunta rápida. Si se corta, entramos de vuelta al mismo. Sí, dale. En la parte del práctico del resultado, digamos, que Sí. es el margen bruto, Sí, en la parte de otros gastos, yo sumé la cuota del préstamo del rodado. era la idea que lo hagan. Es Ok. una deuda, no es un gasto. Ah, bien, ¿Se entiende? Como para decirlo. sí, Es una deuda. bien. A lo sumo, cuando vos asumiste ese gasto, lo debés. Y ya fue gasto alguna vez. Sería la diferencia entre pagar el teléfono cuando llegó la factura o pago 5 meses que debo. ¿Sí? Bien, Pero bien, perfecto. no hay que incorporarlo. Bien. Cortito y al pie antes de que se nos corte, lo próximo que mando, que sería